Jesús, la sangre de Jesús y un nuevo corazón. Solo de Jesús, la sangre de Jesús, que nos recuerda, nos defiende. Solo de Jesús, la sangre de nosotros y nos sanado, y nos amado, mi Dios. Solo de Jesús, mi Dios, que Dios en la tormenta yo nombra nunca cambiarás, no importa dónde esté, en tus manos están todas mis lágrimas, el mismo serás, no importa dónde esté. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, ahora que me llames, tú me llevas más allá de lo soñado, y de los pasos que hemos llevado, mis gracias. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, ahora que me llames, tú me llevas más allá de lo soñado, y de los pasos que hemos llevado, mis gracias. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames, tú me llevas más allá de las soñadas, y de los pasos que El mismo serás, no importa Y todas están enfocadas en lo que es el liderazgo. Eso es lo que vamos a hacer. Todas enfocadas en lo que es el liderazgo. Eso es lo que vamos a estar mirando, si Dios permite. Cuando vemos la pregunta o cuando nos preguntamos en cuanto al liderazgo, una de las preguntas que nos hacemos es: ¿qué es el liderazgo? ¿Dónde se encuentra en la Biblia? ¿Cómo lo podemos asimilar? ¿Cómo lo podemos palpar? Sin lugar a dudas, a través de la Escritura vemos grandes hombres que dirigieron. Me gustaría que viéramos un versículo en la carta de Romanos, ahí en el capítulo 12, donde miramos la idea general de lo que es liderar o tomar el lugar o dirigir a alguien o a más personas. Ahí en Romanos, en el capítulo 12, precisamente ahí en el versículo 3 hasta el versículo 8, donde vamos a leer. En esta fotografía simplemente vemos una imagen de lo que sería un cántaro, sería agua y sería una toalla para poder secar. Y yo pienso que lo primero que se nos viene a la mente a todos es el aposento alto en el barrio de los Esenios, los discípulos, Jesús, y tal vez a punto de lavar los pies de ellos. Y una de las cosas que vemos aquí sería lo que se consideraba como la hospitalidad en aquellos tiempos. En los tiempos bíblicos no había concreto, las calles romanas eran hechas de piedra muy hermosas, pero la mayoría de las aldeas estaban hechas de tierra, las calles, por lo tanto los pies de los discípulos se empolvaban. Y normalmente era costumbre de quien recibía a alguien, normalmente le lavaba los pies como una señal de hospitalidad. Normalmente le daba un beso en una mejilla y en otra mejilla, y en la cultura judía indica somos iguales, es un respeto mutuo. Y después el que recibía a la persona le lavaba los pies, y al lavar los pies luego se los secaba, y de esta manera le estaba dando la bienvenida. Esto sería para todos un momento de hospitalidad, lo cual yo sentí cuando llegué a este lugar. Pero cuando hablamos de liderar, Jesús marca unas palabras y les dice a todos: porque si yo, siendo Señor, he hecho esto con vosotros, lo he hecho por ejemplo, porque ejemplo os he dado.
para que así como yo os he hecho, vosotros también hagáis, dice la palabra de Dios. Y en Romanos 12, ahí en el versículo 3, voy a dar lectura, dice: digo pues por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si el de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, y el que preside con solicitud. Y ahí encontramos la palabra presidir, una palabra griega que hablaba de alguien que se colocaba enfrente de otros y decidía dirigirlos, darles dirección con el propósito de llegar a un destino. Es la parte de presidir, alguien que pasa al frente y preside. Una vez dijo un maestro muy antiguo que tuvimos, el cual tenía mucha razón, ya descansa en Cristo Jesús, decía lo siguiente: si tú decides hacer el ministerio, pero no fuiste llamado por Dios para hacerlo, vas a ser la persona más infeliz del mundo. Pero si tú fuiste llamado a hacerlo y no lo haces, no te dedicas al ministerio, vas a ser todavía más infeliz. ¿Qué indica esto? Que aquellos que presidimos, que dirigimos, que lideramos, es realmente un don de parte de Dios. No todos lo pueden hacer. Puede haber muchos jefes y pocos indios. Y si esto es así, va a haber muchos problemas. Para que haya jefes, tiene que haber indios. Si todos somos jefes y no hay indios, no es posible. Por lo tanto, cuando hablamos de la parte de liderazgo, lo más importante a entender es cómo podemos presidir, cómo podemos liderar. Y el principio más importante nos lo enseña Jesús, porque Él, siendo Señor, hizo lo que hizo. ¿Por qué le lavó los pies a los discípulos? Porque era Señor. Porque sabía que el hecho de hacerlo no lo iba a quitar de su posición. Seguía siendo Señor. Y ese ejemplo nos lo dio. El primer principio básico para ser como Él es el principio que tiene que ver con la humildad. Yo creo que todos hemos leído la parte de Mateo, cuando habla Jesús. Si leyésemos en Zacarías 9:9, dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo, salvador y humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Zacarías 9:9. Y el primer concepto es humildad. No puedes dirigir al pueblo de Dios si no eres humilde. Esto es, hay gente que lo dirige y no es humilde y piensa que hace buen trabajo, pero es complicado. ¿Qué es lo opuesto a humildad? Soberbia. Ahora, hay 4 puntos en cuanto a la parte de la humildad. Hay 4 puntos importantes. 4 palabras hebreas para traducir la palabra humildad. Esto es, cuando nosotros estudiamos el hebreo, tú te das cuenta que para traducir una palabra hebrea se necesitan de 8 a 16 palabras en español. Y la pregunta es, ¿por qué es tan complicado? Es que es difícil traducirlas. Cuando vemos nosotros nuestra Biblia, y la palabra Biblia realmente viene de la palabra en latín biblios, que indica biblioteca, porque es un conjunto de libros.
sabemos que fue escrita en 3 idiomas. En el hebreo, que es la columna, el estandarte, el cimiento principal de toda la ley de Dios, y después secciones en arameo, que es una mezcla medo-persa con el hebreo, y finalmente en griego. Son los 3 idiomas que elige, algunas otras partes en latín. Pero ¿qué sucede? Cuando se traduce la palabra humildad, nosotros vemos humildad, 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 y pensamos lo mismo. Y queremos entender primero este primer principio básico de liderazgo, que es la humildad. Una persona que es pobre no siempre es humilde. La humildad no está basada en el exterior, sino en el interior. Puede haber una persona muy pobre que sea muy soberbia, y puede haber una persona muy rica que sea muy humilde. Por lo tanto, si hablamos de la humildad, el primer principio es ¿cómo se define humildad? En el hebreo son 4 palabras, las cuales vamos a estar mirando. La primera es ani. La primera es ani. La segunda que vamos a ver es anaf. Las mismas se traducen como humilde, manso y pobre. Pero veamos primero la palabra ani. ¿Qué significa la palabra ani? ¿Ok? Que es muy importante. La palabra ani viene del hebreo que significa afligido, pobre y humilde. ¿Pero qué quiere decir esto? Vemos el país de Venezuela el día de hoy, que si ustedes posiblemente no se colocan en el dólar, si no se dolariza en el país de Ecuador, posiblemente en la recesión que ha ocurrido sobre todo el mundo, estarían como Argentina o posiblemente como Venezuela. Esto es, si ves a Venezuela hace 20 años, era un país próspero, tenía mucho petróleo y muchas empresas extranjeras llegaban e invertían en el país. Ahora, gracias al pensamiento socialista y comunista, el país decayó en una increíble pobreza. Estos son aspectos externos. No tuvieron control de ello. Ellos se hicieron pobres por las malas decisiones gubernamentales. Por eso se hicieron pobres. Similar a Cuba. Se hicieron pobres por eso. Es un aspecto del exterior. La palabra ani indica una condición por una circunstancia. O sea, si yo quiero ser líder, mi humildad no puede ser una humildad de ani. Es más, el nombre Ana o Ani indica humilde, indica pobre en el hebreo. Esto es, una persona puede ser humilde por una condición externa. Ellos sufren, se afligen, tienen una baja condición socioeconómica, pero no tuvieron el control. Fue algo externo. Fue ani. Su humildad viene del exterior. Si un hermano en la iglesia es humilde por el exterior, realmente no es la humildad que pide Dios en el liderazgo, porque esa humildad no se tiene control. Cuando se es pobre por condiciones externas, no hubo un autodominio, control propio. Eres pobre porque no tienes opción. Ahora, ese es el primer concepto de la palabra uní. Se puede mirar, por ejemplo, en varios versículos. Por ejemplo, si tú ves 24, 14 y 15 de Deuteronomio, te vas a dar cuenta de este principio en Deuteronomio 24, 14 y 15. Y dice así la palabra de Dios: no oprimirás al jornalero pobre y menesteroso. Ahí está la palabra ani. No oprimirás. Esto es, el liderazgo humilde no puede ser
por algo que sucede de lo externo, porque no es la vestimenta lo que hace humilde a la persona, sino el espíritu. Veamos más cómo dice aquí: ya sea de tus hermanos o de los extranjeros que habiten en tu tierra dentro de tus ciudades, en su día le darás su jornal y no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre y con él sustenta su vida, para que no clame contra a ti, a Jehová, y sea en ti ¿qué? Pecado. Ese es el primer concepto, el concepto de aní, humildad por circunstancia externa. Si tú eres una persona pobre, no lo decidiste tú y tus hijos son pobres, vamos a decir que eres humilde y que tus hijos son humildes, pero son humildes por el aní. No fue tu decisión propia, es por lo externo. El venezolano, no generalizo, hablo solamente del país, es pobre, pero no fue una decisión propia, estuvo fuera de su control. Número 2, cuando vemos el primer principio básico y espiritual de liderazgo, viene el concepto de la humildad, y esto es anaf. Anaf es distinto. Anaf es distinto. ¿Por qué? Porque anaf es: yo decido humillarme. No es externo. Yo decido hacerme pobre. Entendámoslo de mejor manera. ¿Qué les parece? Si viéramos, por ejemplo, la Biblia, en Levíticos capítulo 16, en el versículo 19 al 31, se habla acerca del concepto de lo que es humillarse. En Levíticos 16, ahí en el versículo 29 al 31, se muestra lo que es el humillarse. La palabra es anaf. La palabra es anaf. Dice ahí 16, 19 al 31. Solamente voy a leer una sección de esto. Dice 19, dice: y esparcirá sobre él de la sangre con su dedo 7 veces, y lo limpiará y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. Cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión, y el altar hará traer el macho cabrío. Y si tú lees todo este concepto, en el versículo 31 dice: día de reposo es para vosotros. Y ahí está la palabra: y afligiréis. ¿Qué es afligir? Es: yo decido humillarme. Es el concepto de la palabra anaf. Yo decido humillarme. Esto es, vamos a comprenderlo todavía mucho mejor. Si yo les preguntase a ustedes, ¿podía Jesús haber llegado en un caballo de reyes blanco? ¿Podía o no podía? La pregunta es: del Señor es la tierra y su plenitud, y todo lo que en él habita. Él no nos necesita a nosotros. Él sin nosotros sigue siendo Dios. Nosotros sin él somos polvo. Entonces, veamos este concepto. Del Señor es la tierra y su plenitud. Decide tomar un burro, un asno, para montarlo. Eso es anaf. Él decide humillarse. ¿Sí ven la diferencia? ¿Podía Jesús nacer en el palacio del rey Herodes en el reino de Judea? Sí. Nace en un lugar que se llama Mesón, donde hay muchos animales, ahí donde él decide nacer. ¿Podía Jesús haber nacido en el palacio del emperador romano? Sí. Decide nacer en el pesebre. ¿Podía haber sido rey? Sí. ¿Era rey? Sí. Decide anaf, humillarse. Si tú quieres dirigir al pueblo de Dios, no es posible hacerlo si no tienes anaf.
Lo voy a repetir. Si no decides tú humillarte todo el tiempo. Porque como persona que va a presidir, la primera regla es la humildad. Y Jesús nos lo enseña desde que nace hasta que muere. Hasta que muere. O sea, Jesús no tenía que lavarle los pies a los discípulos. Lo hizo. La pregunta es ¿por qué? Porque eso es un liderazgo espiritual. No tengo que hacerlo, pero lo voy a hacer. Lo voy a hacer para darles un ejemplo. Para que así como yo he hecho, vosotros también hagáis. Cuando te inviten a un lugar, a una boda, no te sientes en las primeras mesas. Siéntate hasta atrás, porque no sea que venga uno más distinguido a ti y lo sienten ahí. Pensamos en nuestra mente que merecemos todo. ¿Por qué? Porque soy más blanco de piel, porque no vengo de la montaña, porque mi familia tuvo dinero, porque tengo una educación elevada. Yo pienso que soy más grande por eso. Quiero presidir al pueblo de Dios, tengo que anaf. Tengo que bajarme. Tengo que humillarme. Como hermana dices, a mí me gustaría tal vez estar al tanto de alguna obra, de algún proyecto que hace la iglesia, pero si eres soberbia, si te crees más de lo que debes creerte, pues tienes que anaf. Si en tu mente tu madre te dijo toda la vida que eras hermosa, pues tienes que pensar que eres la más fea. De otra manera, tu actitud va a ser soberbia. Anaf. Si tienes mucho dinero, al momento que nos juntamos como pueblo de Dios, la ley real indica, no es el dinero que tienes, pero si tú tratas al hermano basado en el dinero que tiene, ya no estás cumpliendo la ley real, dice la Escritura. Anaf. No puedes dirigir a alguien a menos que veas a todos iguales y después que te veas a ti mismo como inferior a todos los demás. Esto es un concepto mental y sobre todo ¿qué? Espiritual. Levanta la mano que me está siguiendo. Esto es anaf, es una decisión que uno decide hacer. Cuando vemos, por ejemplo, a Isaías, el profeta, en el capítulo 43, y observamos lo que hizo Jesús, nos damos cuenta de esto. Isaías, capítulo 43, en el versículo 4. 43, versículo 4. ¿Cuál es el problema de las iglesias de Cristo en todo el mundo? Soberbia. Cuando alguien quiere dirigir y es soberbio, tal vez lo va a hacer por un tiempo, pero eventualmente se le van a empezar a ir las personas. O tal vez va a querer controlar como un cacique, pero eventualmente la gente lo va a seguir por miedo y no por amor. Si el concepto de liderazgo es primero, tiene que haber humildad. Cuando ves Isaías en el capítulo 43, en el versículo 4 al 7, se describe esto. Dice: porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá, y al sur no te detengas. Trae de lejos de mis hijos y mis hijas y de los confines de la tierra. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. ¿Qué indica? Lo que indica es esto. Cuando hablamos de Dios, cuando hablamos de Jesús, tú y yo estamos aquí por amor a su nombre. No fue el hermano que nos predicó, ¿ok? Dios nos amó y puso los medios para que tú y yo estemos aquí. Número 2. Si yo entiendo que me debo de humillar a Dios,
La humillación no es algo que sucede una vez en la vida, sino es algo que se practica todos los días de la vida, y es difícil, porque a veces se nos sube la mente. ¿Cuál es el problema en la iglesia? Que algunos estudiamos y el estudio se nos sube a la cabeza. Las letras nos vuelven locos. Esto es, dice el apóstol Pablo, porque el conocimiento envanece, pero el amor ¿qué? Edifica. Si yo estudio la Biblia y sé mucha Biblia, puedo llegar a pensar que soy superior a todos mis hermanos y hermanas. Y si es así, ya no tengo el primer principio para liderar. Porque el principio es humillarte. Si Jesús es nuestro maestro, si Él es nuestro Señor, indica el aspecto de aflicción. Yo me aflijo, Anaf, y afligirse no es fácil, porque es algo que haces todos los días. A ver, tú te levantas, posiblemente tomas un baño en la mañana y te vistes. Y tu vestimenta que te pones es algo que te pones todos los días. La humildad es algo que tú decides colocar sobre ti todos los días para dirigir al pueblo de Dios. Si hay una hermana, por ejemplo, que dice, yo quiero mandar en la cocina, porque solamente yo sé cocinar el pescado o el camarón, y no hay nadie que me pueda ganar, va a ser muy difícil que pueda liderar, conforme al principio de Anaf. Tiene que levantarse la hermana, lavarse la cara, lavarse todo el cuerpo, pero sobre todo ponerse la vestimenta de Anaf. Puede hacerlo aparentemente, como hacen muchas hermanas. Muchas hermanas, gracias, y muchos hermanos son aní, son humildes porque no tienen opción. Fue algo externo, y su humildad vino a través de ¿qué? De algo externo, o como otros, por apariencia son humildes. Una vez había un niño corriendo en la iglesia, y era complicado porque no se quería sentar. Y entonces la hermana le dijo al niño, siéntate. Y el niño siguió corriendo y saltaba de una banca a otra. Y la hermana le dijo, siéntate. Se molestó tanto la hermana que lo agarró de los brazos, lo sentó en la banca y le dijo que te sientes. Y el niño se le quedó mirando y le dijo, mira hermana, yo por fuera estoy sentado, pero por dentro sigo de pie. ¿Qué indica? Anaf, no había humildad. Para dirigir tiene que haber humildad, si no las cosas nunca van a funcionar. La soberbia es realmente enemigo del cristianismo. Pero ¿cuántos hermanos soberbios conoces tú que aparentemente son humildes, pero no lo son? O te pregunto otra cosa, ¿por qué tienen problemas las iglesias? Porque a veces cuando nos reunimos algunos predicadores o ministros, lo que menos falta es humildad. A veces hablamos mal de otro ministro porque lo que menos falta es humildad. Porque si yo hablo mal de mi hermano ministro, lo hago para bajarlo, para humillarlo. Pero yo debería primero humillarme a mí mismo. Y cuando yo saludo a un hermano ministro y hablo bien de él, ¿qué estoy haciendo? Estoy mostrando humildad. ¿Me considero como superior de él? No. Como dice el apóstol Pablo, ahí en Filipenses, veamos todos, en el capítulo 2. Si yo quiero ser un buen líder o liderar, lo primero que tengo que hacer es que tengo que ser humilde. Pero no humilde por circunstancia externa. Humilde por opción personal, por control. Por control. Tienes que tener la capacidad de humillarte constantemente, lo cual lo hizo el apóstol Pablo. Vamos a ver cómo dice aquí Filipenses 2, en el versículo
2 y 3. Completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, ¿con qué? ¿Con qué? Con humildad. Ahora, cuando hablamos del apóstol Pablo, levante la mano, ¿quién ha escuchado hablar del apóstol Pablo? Ok, vamos a verlo porque está el calor fuerte, ¿a poco no? Aguanten, hermanos, ¿ok? Prepárense, ¿ok? Pablo, para estudiar con su gran maestro Gamaliel, Pablo era uno de los mejores estudiantes. Te lo voy a poner de otra manera. Vamos a decir que todas las provincias de Ecuador tienen sus ciudades. Y vamos a decir que cada ciudad es una sinagoga. Y vamos a decir que Quito es literalmente la capital, la ciudad más importante. Entonces, de toda la ciudad de aquí, de Machala, el estudiante estrella, el que saca mejores grados, es el que lo vamos a mandar a competir con los estudiantes de las otras ciudades de la provincia. ¿Todos me están siguiendo? Ahora, de aquí de la congregación o de la ciudad de Machala, escogen a 1 o 2. De esos 2, los ponen a competir con otras ciudades dentro de la provincia. Y de todos esos, sacan solamente a 2. Y luego de esos 2, los hacen competir con todas las provincias. Y de ahí sacan solamente 2. Y esos 2 se van a estudiar a Quito. El apóstol Pablo era esos. Era el más inteligente, más conocedor de la sinagoga donde se encontraba, de la región donde se encontraba y de todas las provincias de la diáspora de las comunidades judías, y lo enviaron a estudiar a Jerusalén, a lo que sería la crema innata de la educación judía, con Gamaliel. Era lo más elevado. Nadie en cuanto a conocimiento se puede comparar con Pablo. Pablo tenía un conocimiento increíble. Si tú colocas a Pedro con Pablo, hay una gran diferencia. Pedro, según dice la Biblia, era hombre del vulgo, sin letras. ¿Qué indica? Que Pedro ni siquiera lo dejaron estudiar en la sinagoga, nada más iba los días sábados. O sea, iba a la sinagoga para estudiar de niño, y el rabí le dijo: ¿sabes qué, Pedro? Mejor vete a trabajar de pescador porque aquí no la vas a hacer. Y lo mandaron. Pablo no era así. Pablo está así, en educación. Pablo le dice a todos: tenemos que humillarnos. Y el consejo de Pablo es claro. Dice: antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a ¿qué? Eso es anaf. Es el primer concepto de liderazgo. En la iglesia, si hubiera hermanos y hermanas que fueran anaf, no tendríamos problemas. Pero siempre sale un soberbio, o siempre sale una soberbia, y dice: no, es que aquí la que sabe cocinar, ¿qué? Aquí no se mete ninguna hermana porque esta es mi cocina y las ollas son mías. Y viene la otra hermana con su olla y dice: no, estas son las buenas, y la desprecia. Su apariencia es humildad, pero su espíritu es soberbio. Los hermanos podría hacer lo mismo. No, es que aquí solamente yo sé predicar, aquí nadie más sabe, por lo tanto no abre la puerta a que alguien más predique. No, es que aquí solamente yo sé dirigir cantos, ustedes no saben. Y utilizan su conocimiento para destruir y humillar a los demás. Así que el humillado es Aní y el otro es soberbio. Pero ¿qué dice la NAF? Va a pasar el hermano por primera vez a predicar. Es su primer sermón. Yo me voy a humillar para escuchar al hermano. A veces, ¿qué pasa? Ves al hermano y dices: no, ¿qué me va a enseñar a mí?
si yo ya todo me lo sé? La hermana dice, le doy la oportunidad por primera vez a la hermana que cocine y voy a comer porque me voy a humillar a mí mismo. Tal vez el arroz no vas a ver como tu arroz, pero te vas a humillar a ti mismo. Porque para dirigir, para presidir, para liderar, debe de haber humildad. Y si no la hay, no lo vas a poder hacer. ¿Todos me están siguiendo? Ese es el concepto de Anaf. Es un carácter. En Salmos 25:9 dice, encaminará a los humildes por el juicio. Dios resiste a quienes, a los soberbios. Yo siempre he dicho esto, ¿ok? Cuando hay hermanos que son muy estrictos en cuanto al cristianismo, es porque normalmente tienen huesos en su closet. Cuando son muy fariseos, tienen huesos en el closet. ¿Recuerdan la parábola del publicano y del fariseo? Llegó el fariseo y le dijo a Dios, va a orar a Dios, dice, no, es que yo hago esto. O sea, ya él se está justificando por medio de las obras. Miren, hermanos, no importa cuánto hagas para la obra de Dios, al final de tu vida somos inútiles. Somos salvos por gracia y no por obras, para que nadie ¿qué? Se gloríe. Vean la bendición que tienen, están levantando este lugar. Es una gran bendición. Gloria a Dios por ello. Pero podría ser que haya un hermano o hermana que diga, yo fui el que hice la mezcla de este lugar. Y vamos a avanzar visualmente 10 años en la mente. Y ya tenemos la estructura hecha. Ya tenemos los salones hechos. Ya tenemos los baños bien preparados. ¿Les gustaría? Y el hermano todavía sigue diciendo, yo fui el que colé el cemento, yo puse esto. Y este lugar es como mío porque yo soy el que lo empecé. No. Este lugar no es tuyo. Este lugar no es mío. Este lugar es de Dios. Si quieres dirigir al pueblo de Dios, lo vas a dirigir de esa manera. De otra manera, nunca vas a avanzar. Porque estarás como el fariseo diciendo, yo puse el cemento, yo puse esto, y dirás, yo. Así no se dirige. ¿Cómo se dirige? Eres tú, Dios, por el cual pude hacer esto. Y cuando alguien te dice, buen trabajo, hermana, en el corazón vas a hacer anaf. Es difícil hacer anaf, ¿ok? El judío se ponía el shal, el manto blanco, se colocaba dentro de él como si fuera un aposento y se hincaba y ponía su frente en el suelo. Eso es anaf. No me tengo que humillar, pero lo hago. Cuando alguien te diga, buen trabajo, hermano, hermana, ¿tú vas a hacer anaf? Qué rica estaba la comida. La verdad que estaba increíble, ¿eh? Y la hermana o hermano o quien quiera que va a decir, gloria a Dios, anaf. Sí, yo tuve que ver algo con ello, pero no me llevo la gloria yo, porque eso no es liderar. Jesús nos enseñó claramente eso. Lo que yo hago, lo que yo enseño, lo hago porque mi Padre es lo que me dio que dijese. Las obras que yo hago son las obras de mi Padre. Y el apóstol Pablo nos enseña eso. Él encamina a los humildes. Salmo 149:4 dice, hermoseará a los humildes con salvación. Si uno es humilde, ¿qué pasa? Dios lo va a bendecir y lo va a hermosear. Salmos 34:2 dice, en Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos. Ahí está la palabra anaf. ¿Qué es manso? Bueno, fíjate, es una palabra hebrea, aflicción, hebrea, pobre, hebrea, humilde. Ya llevamos 3 en español. Pero manso es otra palabra y es la misma palabra hebrea.
¿Qué es manso? Ustedes tienen un perrito que hace rato salió el perro a revisarnos a todos. El perro yo vi que era manso, porque de otra manera les ladra y los quisiera morder. Es manso. ¿Cuántos hermanos son mansos? Revisan la congregación y a nadie muerden. Pero en el caso de los filipenses, había unos que se comían unos que a otros. Así no se dirige al pueblo de Dios. Se puede dirigir cuando uno es manso, cuando uno es anaf. Es difícil a veces, hermanos, porque a veces uno le trae ganas al hermano o a la hermana. Voy a hacer un ejercicio porque veo que están ya en el camarón número 4. Ahora, voy a hacer un ejercicio. Pregunto, ¿quién de ustedes alguna vez, no vayan a apuntar, no vayan a levantar la mano y decir así, no, o así? Nada más levante la mano hacia arriba. ¿Quién de ustedes alguna vez ha tenido algo contra un hermano o hermana? Nada más levante la mano. Ahí está. Seamos honestos. ¿A poco no? Muy bien. Y a veces cuando los ves, ¿a poco no? Como que te dan ganas de descontártelos. ¿A poco no? A fin dice el Señor que pongan la otra mejilla, así le doy 2. Te dan ganas de descontártelos. Pero ¿qué indica Anaf? ¿Merecen? Tal vez sí lo merezcan. Pero Jesús no hizo eso. Aunque fuera justicia. Estando en el jardín del Getsemaní, le dijo a Pedro, mete la espada. Le dijo a Pedro, ¿tú crees que no puedo hablarle a mi padre que me mande una legión de ángeles? No. Manso. Aprendí de mí que soy ¿qué? Manso. Anaf. La palabra hebrea es anaf. Nada más una palabra. ¿Cómo lo traducen? Manso y humilde. O sea, para hablar en griego tienes que poner 2 palabras, pero nada más es una palabra realmente. Manso. Anaf. Versículo 30, Salmos 37:11 dice, pero los mansos heredarán la tierra. Anaf. Sin embargo, aquí te enseñan algo distinto y opuesto. ¿Qué te enseñan aquí? No te dejes. Si te pegan, pégale. ¿Qué pasa aquí? Hay una línea, no sé si sea aquí en Ecuador así, y a veces la gente se mete enfrente de la línea para no perder tiempo. ¿Eso pasa también aquí? ¿O solamente en México? Está la línea para comprar algo y de pronto la gente se mete. No respetan. Anaf. Mira que yo fui a Japón hace 2 meses. Estuve en Japón. Estaba en Tokio. Y estaba el tren y el metro. Yo estaba sorprendido. Había 40 personas formaditas. Y yo decía, como buen mexicano, aquí me voy a meter. No, mira, formaditos. En Ciudad de México, cuando salen del metro, salen todos corriendo y se meten todos corriendo. En Japón se abrieron las puertas y todos formaditos. Salió toda la gente y ya que salió la gente, se metieron. En México ni salen ni entran porque se están aventando. ¿Qué es Anaf? Es yo me voy a humillar, me voy a esperar, voy a ser manso. No tomes el primer lugar, porque eso hacen los del mundo. Porque los postreros serán ¿qué? Primeros. ¿Y los primeros qué? Postreros. Fíjate qué interesante es el concepto de Anaf. Levante la mano, ¿quién me está siguiendo? Ok. Ahora, viene la tercera palabra, ¿ok? Ánimo, hermanos, ánimo. Yo sé que, ¿para qué comemos? Pues tenían hambre. Pues, ánimo, ¿ok? Es la palabra shafel en hebreo, que también se traduce como humilde. Ahora ya tenemos Ani, Ana y Shafel. ¿Y qué es Shafel? Shafel es el contraste entre la alta y baja posición. ¿Qué quiere decir eso? En el libro de Daniel dice, y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer de ti los vasos de tu casa. Ve el concepto. ¿Qué es shafel? Baja y alta posición. Yo ahorita que estaba en el hotel, yo me sorprendí.
porque yo entiendo que estamos en un estado toque de queda, creo que le llaman, ¿ah? Pero yo llegué al hotel a la mitad del día y vi un montón de policías. Yo dije, ¿qué recibimiento? Y de pronto me di cuenta que no era por mí, era por un ministro o alguien chino, porque le pude ver la bandera china en su saco. Y luego entré y había otro soldado y otro militar y otra seguridad. Y dije, aquí estoy seguro. O a lo mejor inseguro, porque quién sabe quién está aquí, que a lo mejor quieren venir por él. Si te fijas, eso es alta posición. Quiere decir que ¿qué? Que el hermano que estuvo en el ejército sabe, mi padre fue también militar. La posición tienes que respetarla. La posición es el concepto como los judíos. Ante las canas te pondrás de pie. Son los niños, cuando viene una hermana que está grande de edad y tiene canas, el niño se tiene que poner de pie y saludar, como hombres también, porque las canas son la corona de la vejez. Ante las canas te pondrás de pie. Es un concepto de alta posición y baja ¿qué? En el ejército lo mismo. Mi padre decía, si uno es general es alta y si tú eres cabo, soldado, eres baja. ¿Ok? Shafel es, aunque yo sea de la alta posición, voy a ¿qué? A humillarme. Shafel. Esto es, voy a bajar hasta abajo. Tal vez yo en la iglesia he conocido gente con altas posiciones gubernamentales. En Estados Unidos tenemos hermanos de la iglesia que son senadores y que se codean con el presidente Joe Biden. No me digan que les dé el correo electrónico para que les dé la visa, no, o sea, ¿ok? Pero ¿qué pasa? Son hermanos. Pero el domingo ellos van a la iglesia. Y cuando van a la iglesia, con el pueblo de Dios, dejan de ser esos políticos. Shafel. Tal vez haya una hermana aquí que tenga un negocio propio y diga, ¿sabes qué? Yo en mi negocio tengo 2, 3 empleadas y les digo, agarra el verde y cocínalo, agarra el camarón y empanízalo, agarra y a todas las manda. Pero viene a la iglesia y quiere mandar a todas. No, Shafel. Tienes que despojarte de tu posición. Aquí no eres dueña. Es más, ni en tu negocio eres dueña, nada más que tú piensas que eres dueña. ¿Por qué? Porque del Señor es la tierra y su plenitud. ¿De quién es el negocio? Del Señor. No de tu esposo, del Señor. Entonces, tú llegas a la iglesia y Shafel, el hermano a veces se preparó. Tiene una licenciatura y tiene una maestría y tiene un doctorado y pues es de la alta, es un catedrático. Pero va a llegar aquí, no va a hablar con palabras domingueras, porque no le van a entender. A Shafel, porque ¿qué dijo el apóstol Pablo? Dice, bueno, yo podía hablarles con 10,000 palabras, pero son mejor 5 palabras que me entiendan que 10,000. O sea, Pablo, aunque tenía una capacidad, a Shafel se hizo pobre, humilde, para que todos aprendieran. En el momento que pasamos por acá, imagínate tú que alguien evangelice a Daniel Noboa y que el presidente joven se bautice. Pues tal vez va a llegar a la iglesia con todos los militares por protección civil, pero ese pasa de la puerta, Shafel, aquí no lo vas a tratar mejor a él que al hermano. No, porque eso no es un buen liderazgo, no es la ley real. Porque si solamente dijo Santiago, tratas bien a los que traen anillo de oro y vestido lujoso, y aquel que tiene vestido andrajoso le dices, ve, siéntate hasta ahí. No, el liderazgo trata a todos por igual. ¿Por qué qué? Porque Shafel, cuando dice Filipenses 2:5, antes bien con humildad, la palabra griega humildad es tapeinofrosne. ¿Qué es tapeinofrosne? A veces me dice la gente, ¿por qué usas tantas palabras en los idiomas originales? Porque
es más fácil de entender los conceptos, ¿ok? Y eso significa que bajarse de posición. Tú imagínate a Cornelio, Cornelio era un centurión. Imagínate cuando vino a ser miembro de la iglesia, no llegaba ya con los soldados y a ver tú, y tú haces esto, y tú haces, no. Cornelio tuvo que, ¿qué? Shafel. A ver, los esposos con nuestra esposa, ¿qué? Shafel. Porque a veces somos muy machistas. Pero ¿acaso Jesús no vino a servirnos? ¿O no? Porque el que no sirve, ¿qué? Pues no sirve. ¿Y qué hizo? Pues él, siendo Señor y Maestro, se quitó, se despojó, se inclinó y lavó los pies. ¿Qué dijo Pedro? No, a mí no me vas a lavar nada. Y digo, si no te lavo, no tenés parte conmigo. Dijo, ok, entonces lávame todo. Porque Shafel, hermanos, no podemos dirigir si no somos humildes. Y en la iglesia falta mucha humildad. Mira que una vez yo estuve en una isla del Caribe. Levante la mano a quien le gustan las historias. Son bien chismosos a los que les gustan las historias, pero lo voy a decir por aquí. Ya se despertaron todos. ¿Qué está pasando? Dice el hermano. ¿Qué está pasando? Ya quitó el camarón de su mente. ¿Y qué pasa? Y fuimos a la casa de una persona que era extremadamente rica. Porque hay gente que cree que es rica. Nada más acá cree que es rica, pero no es rica. Y hay gente que es rica. Y esta persona era rica. Y llegamos a su penthouse y había seguridad en la entrada. Es más, el que nos recibió en el lobby era un hombre que tenía guantes blancos. Yo dije, ¿para qué trae guantes? Pero bueno. Y pasa, y él era el único, nos recibía y tocaba el botón del elevador para subirnos al penthouse. Porque yo llegué y dijo, no, dice, eso lo hacemos nosotros. Y luego cuando salí, era el penthouse, porque el elevador era la puerta de su casa. Y salimos y había dos mujeres de raza negra y nos recibieron con guantes, ¿qué? Blancos. Y entonces yo ya vi, a la persona ahí. Y luego cuando íbamos a comer, fíjense, ya se despertaron todos, estaban bien dormidos. Entonces cuando íbamos a comer, vino una de ellas y traía una caja. Y le dice a la esposa de la persona, el hermano, dice, le hace así y la abre, puros cubiertos, pero de plata. Y yo como buen mexicano dije, ¿cuánto valdrá uno? ¿A poco no? Bueno, aquí tienen mucho oro porque es machala de oro, pero es otra cosa. Entonces, ¿qué pasa? Y luego cuando nos sirvieron, ellos no hicieron nada. Es gente, pero hermanos, el hermano nunca se comportó grosero, soberbio. Y cuando iba a la iglesia, no pedía que viniera la persona con los guantes blancos a ayudarle a sentar, no. Él lo dejaba a la casa y venía y se sentaba. Eso es Shafel. Shafel indica, no importa la posición socioeconómica que tengas, o de negocio, o de gobierno, te vas a bajar, te vas a humillar. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, que siendo Dios, se despojó. Eso es Shafel. Fíjate qué bonito que como esposos, una vez, ¿a quién le gustan las historias otra vez? Ya no a muchos. Bueno, en México son muy machistas. Si no han ido a México, es un país muy machista. Ha cambiado mucho en los últimos 20 años, pero muy machista. Y a veces eso viene dentro de la iglesia también. En la iglesia es machista a veces. ¿Y qué sucede? Que una vez hubo una reunión de damas y los varones decidieron cocinar para las mujeres. ¿Y qué cocinaron ellos? Camarones freídos. Y un hermano se le ocurrió y dijo, vamos a mandarnos a hacer un mandil con el nombre de cada quien y que diga Iglesia de Cristo. Y se pusieron el mandil. Y estaban trabajando y las hermanas bien contentas, ¿verdad? Listas, le estaban sirviendo a las hermanas. El Shafel. Eran cabezas así, pero Shafel. Y luego vino un hermano que venía ahí con ellas y el hermano era macho, un macho.
se enojó, les gritó y le dijo al hermano: yo no puedo creer que ustedes sean unos mandilones. Esto no puede ser en la iglesia del Señor. Esa actitud fue la que tuvo Pedro. A mí no me vas a alabar jamás. Solamente puede Jesús servirnos porque es rey, porque sabe que es rey. Porque el que sirve en la iglesia para sacar algo de provecho no sirve como Jesús. Pero el que sirve como Jesús sirve aunque sabe que nunca sacará provecho, porque el hecho de servir no le quita ser rey. El hecho de cocinar no te quita ser hombre. Imagínate que tu esposa llegase un día, porque ¿cómo hacían los hebreos? Venía el hebreo después de trabajar todo el día en el campo y llegaba a la casa, ¿y cómo la recibía la mujer hebrea? Le decía, Homiton, o sea, mi señor, y le agarraba la mano al esposo y le daba un beso. Pasate, mi señor. Y el señor pasaba, sí. ¿Amén, hermanos? Ay, sí, amén, ¿verdad? Pero hace rato nada de amén. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si ahora recibiéramos a la mujer y le laváramos los pies? Y le pusiéramos especias aromáticas, aceite, no porque huelan mal los pies, sino porque es algo relajante. ¿Y qué pasaría si pasáramos de ser cabezas a de pronto servir? ¿No fue lo que hizo Jesús? Eso no le quitó ser rey, ni ser maestro. Él, Shafel, siendo igual a Dios, no escatimó, sino que se despojó. Si tuviéramos en la iglesia este tipo de líderes humildes, ¿cómo crecería la iglesia, hermanos? Así, mira. ¿Cómo que se dirige? Pero no, sí. Porque vosotros no van a ser como hacen las naciones de este mundo, que se enseñorean de las naciones. Ustedes van a hacerlo diferente. Van a hacerlo shafel. Levante la mano, ¿quién me está siguiendo? Y ahí vamos a tener el primer descanso. ¿Qué les parece? Para que agarren los camarones y despierten, porque está difícil, yo sé. Entonces vamos a tomar una pausa. Y antes de tomar una pausa, ¿han escuchado el himno Señor de la Creación? Nunca, está basado en Filipenses. Dice: Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre, y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió, y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar, y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo le exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. ¿Por qué nos humillamos? Porque Él se humilló a sí mismo. Solo de Jesús, la sangre de Jesús.